Vamos a ver, entonces, pues nos vamos a ir, es simple la situación, nos vamos a ir despacio. Para que en la vida, para que las cosas tengan sentido o que hagan sentido para nosotros, necesitamos saber el propósito de las cosas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Para qué estamos aquí en esta vida? ¿Verdad? Eso es importante preguntarnos: ¿para qué soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Sí? Entonces, imagínense cuando entran a un centro comercial, que es la primera vez que van, entonces buscan un mapa y ahí en el mapa dice: usted está aquí. Vamos a ver, ubicarnos para tener perspectiva y luego que tenga sentido lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que cada uno de nosotros es. Ahora, las criaturas tienen todo lo que ha sido creado, pues tiene un fin, ¿verdad? Un propósito. Y es importante para nosotros descubrir para qué existen o cuál es el propósito de la vida, para darles el justo valor, ni más ni menos, y utilizar esas cosas para el propósito para el que fueron creadas. ¿Sí? Entonces, todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros mismos, no pueden existir más que para Dios. Ese es nuestro último fin. Para eso existimos y para eso existe todo lo que está creado. Si Dios hubiera creado para otro fin las cosas, Él tendría que sujetarse a ese otro fin y pues ya no sería Dios. Sí, entonces, todo lo que Dios crea, lo crea para sí mismo. Sí, no lo crea para nadie más. En el mismo instante en que Dios se ve a sí mismo, se conoce y se ama, y en eso se encuentra su felicidad eterna, infinita, ¿verdad? Sí, entonces, el primer propósito de nuestra creación, de nuestra existencia, es la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué significa eso, pues? Simplemente que las cosas, la naturaleza, los seres vivos, incluyéndonos a nosotros mismos, todo eso glorifique a Dios o le dé luminosidad a Dios. Es decir, que de alguna forma esas cosas reflejen algo de las características o de los atributos divinos. Sí, ese es el primer propósito de la existencia, y para eso, y en esto pues estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Entonces, la gloria de Dios es el bien esencial de todo. Entonces, es lo que todo ser busca, lo que nosotros buscamos. La gloria de Dios es la única razón del ser de las cosas. De las cosas. ¿Sí? No, nada de lo que Dios ha creado existe para otra cosa. Todo existe para eso, ¿verdad? Entonces, el fin último, el bien de todas las cosas es Dios. ¿Sí? No puede para un ser haber otro bien esencial que su único fin. Eso es lo que todo ser busca su bien, su propio bien, y ese bien se llama fin, y ese fin se llama Dios. Para eso existimos. Entonces, como la gloria de Dios es el único bien de las cosas, pues lo que cada cosa busca es a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha dado los medios para procurar ese único bien,
que es la gloria de Dios. Y esos medios son todas las cosas que tenemos y nos pasan. Entonces, eso es con respecto a las criaturas. Con respecto a nosotros, pues es el mismo fin. Dios me ha creado para Él, para procurar su gloria. Que en mí, en esta vida, conforme sea posible, se refleje los atributos de Dios, su bondad, su orden, su belleza, su amor, su gracia. ¿Sí? Entonces, si nos preguntamos ¿para qué me ha creado Dios? Pues me ha hecho para Él. Ese es el fin esencial de mi vida. Somos perfectos y estamos bien en la medida en que nos acercamos a nuestro fin, en la medida en que estamos cerca de Dios. Entonces, no tenemos otra razón de ser que su gloria. Así, cuando no se sabe para qué existe la persona, cuando no sabemos para qué existimos, pues hay dolor, hay dificultades y causamos dolor y sufrimiento también a los demás porque no sabemos para qué estamos así, aquí en este mundo, ¿verdad? Entonces, existimos para procurar este único bien nuestro, es decir, para Él existimos, para Él vivimos, para Él morimos y con Él viviremos por toda la eternidad. Ese es todo el hombre, la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, la gloria de Dios es el todo de mi vida. Para eso existo, para eso vivo, ¿verdad? Sin eso, soy como si no existiera. Sin eso, la vida se me complica. ¿Sí? Y las cosas que suceden no tienen sentido, ¿verdad? Entonces, y eso ya conlleva una cierta carga de dolor o de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, decía San Agustín, teme a Dios y cumple sus mandamientos. ¿Sí? San Agustín dice, el hombre es el cumplidor de los mandamientos de Dios. Para eso estamos. Quien no lo hace, sufre. ¿Sí? Y el mismo San Agustín dice, no recuerdo todas las palabras, una frase muy grande, dice, la belleza de la creación no puede verse manchada por el desorden de las criaturas, sin que Dios arregle las cosas para volver a conseguir la belleza original que tenía. ¿Sí? Y ese acomodamiento, ese volver a ordenar las cosas, pues casi siempre es doloroso. ¿Sí? El ajuste de las cosas, el acomodo de las cosas. ¿Qué hacen ustedes cuando se les disloca un hueso? Pues van con el sobador, ¿verdad? Aquí de la tercera calle, ¿verdad? $45 la sobada, ¿verdad? Pues van bien, pero ya cuando aquel se sube arriba de ustedes, imagínense, el acomodo es doloroso. Así es en la vida, todos, ¿verdad? Sí, entonces el hombre es el guardador de los mandamientos divinos. Entonces, todo lo que se me ha dado a mí en términos de recursos, de energía, de habilidades, de talentos, de responsabilidades, se me ha dado para que cumpla yo con esta obligación de la glorificación de Dios. Si Él es mi término final, superior, absoluto, infinito. Entonces, mi cuerpo, mi alma, mi habilidad, mi trabajo, mis responsabilidades, mis dolores, mis dificultades, mis días, mis noches, todo debe glorificar a Dios. Para esto, cuando el hombre hace esto, entonces el hombre es. ¿Sí? El hombre es.
Y esto hay que entenderlo bien, porque fíjense que cuando hay ausencia de ser, ¿qué significa? Que no tiene sentido la vida para mí. Cuando hay esa ausencia de ser, o esa dignidad de ser alguien y de saber de dónde vengo y dónde voy, cuando hay esa ausencia de ser, pues viene después el consumo, viene después la necesidad del éxito, ¿sí?, del bienestar, ¿sí?, de simplemente producir. Si se fijan, vivimos en un país capitalista que hace todo esto, ¿verdad?, por la ausencia de ser. ¿Por qué se busca todo esto? Bueno, pues porque hay un vacío que no entiendo, no logro comprender bien para qué estoy aquí. Entonces, me vuelvo hacia afuera, al activismo, a hacer cosas, ¿sí? A hacer cosas. ¿Sí? Y luego, poco a poco, nos vamos identificando con las cosas. Por ejemplo, con el éxito, con la fama, con el bienestar, con el consumir, con el producir, con el hacer cosas. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, me acuerdo que conocí, cuando estaba en otra iglesia, un señor que venía seguido, ¿verdad? Bueno, venía a la misa, entonces venía en un carro, pues así, italiano, ¿verdad?, muy de los caros, ¿verdad?, antiguo, pero muy caro. Yo decía, pues este hombre ya tenemos un sueño. Entonces, pues está bien, y un día me lo enseñó, ¿verdad? Y cosas así, dije yo, pues para ponerlo en mi Facebook, no sé. No, entonces, bueno, así pasó el tiempo, hasta que un día me lo encontré en Food City, allá en Maryville. Me lo encontré en Food City usando estampillas para comprar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se identificó con lo que tenía, ¿sí?, con el poseer algo, ¿verdad? Sin eso, pues uno no es nada. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? De que uno sepa de dónde viene, a dónde va, quién es, qué le toca hacer, ¿sí? Pero como Dios es amor, como dice San Juan, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues que Él quiere mi felicidad. ¿Sí? O sea, el primer propósito de toda la creación, incluyéndonos a nosotros mismos, es la procuración de la gloria de Dios. El segundo propósito de la existencia de todas las cosas es nuestra felicidad, que es el fin secundario de nuestra existencia. ¿Sí? Entonces, un poco de felicidad o de satisfacción en este mundo, y luego la felicidad y la satisfacción para siempre en el otro. Porque todo nuestro ser, desde el cerebro, el corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, están hechos para la felicidad. Tanto que fíjense que hay personas que con cualquier cosa se conforman y consideran que eso que tienen es su felicidad. ¿Sí? Entonces, la felicidad en este mundo y la felicidad en el otro, ese es mi fin secundario, el fin secundario de la creación. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos consiguiendo felicidad aquí en la medida en que procuramos la gloria de Dios. La felicidad aquí y en la otra dependerá de eso. ¿Sí? En la medida en que procuramos el primer propósito, hacerlo nuestro, vamos consiguiendo este nivel de felicidad en esta vida y para siempre
en la otra. ¿Sí? Entonces, en este mundo no puedo yo buscar mi felicidad por encima de la gloria de Dios. Lo primero. Siempre. Primero la gloria de Dios y después, como consecuencia, la felicidad. Sí, la realidad es que la inmensa mayoría de los seres humanos nos engañamos con esto, porque creemos que mientras haya satisfacción aquí o placer, eso es suficiente. ¿Sí? Entonces, las personas creen que Dios les roba la felicidad o que Dios no quiere que sean felices. Y entonces ven como imposición los mandamientos o los preceptos de la iglesia. Y dicen, Dios no quiere que yo sea feliz, cuando es exactamente todo lo contrario. Por eso es que existe en la actualidad el desarrollo de lo que nosotros conocemos como la filosofía del relativismo, que consiste que para mí existe una verdad, para ti existe otra, y hay que respetarnos. Yo interpreto las cosas como yo quiera, ¿verdad? Yo vivo mi vida como yo quiera, para mí esto es importante, para ti será otra cosa, será importante. ¿Sí? El relativismo. ¿Por qué es así las cosas? ¿Por qué son así las cosas? Pues porque se cree que de esta vida, después de esta vida no hay nada. Pues todo se va a acabar en cuanto yo me muera. Por eso hay que conseguir todo lo que se pueda conseguir de placer, de satisfacción, de diversión, de fama, de lo que sea. ¿Sí? Entonces, el honor o la gloria de Dios van primero, pero lo procuramos primero y como consecuencia automáticamente estamos consiguiendo la felicidad. ¿Preguntas que tengan hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, eso es lo primero. Ahora, si nos preguntamos, bueno, pues ya sabemos cuál es el fin de la vida, el propósito de la existencia, para qué estamos aquí, a dónde vamos, dónde conseguimos la forma de procurar la gloria de Dios. Pues para eso, Dios me hace el favor de usar todo lo demás, las criaturas. ¿Sí? Todo lo que no es Dios, eso es criaturas. Y Dios las ha creado también para Él, son suyas, le pertenecen, Él es el amo absoluto de todas las cosas, pero pues las ha hecho para nosotros, para que las usemos en el trabajo que tenemos, que es la glorificación de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, la existencia que Dios me ha dado, no la puedo conservar por mí mismo. Tengo que recibirla de afuera y hacer uso de ciertas cosas para mantener esa vida que Dios me ha dado. Solo Dios tiene la vida en sí mismo, nosotros no, ¿verdad? Es preciso salir y buscar hacia afuera, ¿verdad? Entonces, los bienes materiales, espirituales, la gracia, los sacramentos, los hijos, los padres, las demás personas, el mundo, la sociedad, la política, los alimentos, las plantas, los animales, los metales, todo se nos da, se nos permite usarlo para hacer el trabajo que nos corresponde, que es la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, los acontecimientos, las personas con las que entramos en contacto, las responsabilidades que tenemos, los carros, el dinero, el bienestar, los hijos, los padres, Dios nos lo da para que sean instrumentos
de la gloria de Dios, para que yo los use para eso. ¿Sí? Primero, entonces, las ha creado las criaturas para Él, pero a nosotros nos permite. Ahí está, ahí va su amor, ¿verdad? En que nos permita usar lo que Él ha hecho para Él, para que procuremos su gloria. Ese es el fin único de las cosas. Entonces, las criaturas todas son medios para procurar la gloria de Dios, ¿sí? Para hacer nosotros ese trabajo. Son instrumentos, medios, no son otra cosa, no son el fin del hombre, no constituyen la felicidad del hombre. ¿Sí? Claro que al usarlos hay un cierto nivel de satisfacción, pero no necesariamente para mí, sino hay cierto nivel de satisfacción para que yo los use. ¿Sí? Son medios e instrumentos de glorificación divina. Medios e instrumentos. Entonces las cosas se utilizan para conseguir ese fin. ¿Sí? Entonces las cosas, todo lo que no es Dios, lo que nos rodea, los usamos para glorificar a Dios. No son nuestros, son de Dios. ¿Sí? Entonces, y nosotros los usamos, ¿verdad? Para el fin para el que fueron creados. Si nos sirven, a nosotros nos sirven, ya sea que los tengamos o que no los tengamos. Cuando los tenemos, pues los usamos para gloria de Dios. Cuando no los tenemos, decimos, bueno, no tengo esta casa tan grande que yo deseaba, me toca renunciar a esa casa que yo buscaba y vivir en otra. ¿Me sirve la renuncia? Pues más, si ustedes ven una camioneta con unos rines 32 y el hombre dice, pues a mí me gustaría esa camioneta. Bueno, cuando la ven, ustedes glorifican a Dios. Dicen, ¿cómo puede ser posible que se haya creado una camioneta así? Todo lo usamos, lo tengamos o no lo tengamos. Pero para nosotros son criaturas, no instrumentos, no son Dios. ¿Sí? Y si no son Dios, si son solo instrumentos, pues se usan como se tengan, cuando se tengan, para lo que han sido creados, pero no para, ¿verdad?, pelearnos o para discutir o para sentirnos mal porque no las tengamos o andarlas procurando como si fueran Dios. ¿Sí? Entonces, las cosas se usan para lo que son. ¿Sí? ¿No han visto ustedes a su marido rasurarse con el cuchillo de la cocina? Hay un instrumento propio para eso. ¿O a usted le gustaría, verdad? ¿No le gustaría que... Dice el marido, no tengo rastrillos, ¿verdad? Y luego lo traen el cuchillo, ¿verdad? Un instrumento propio para una labor propia. Entonces, cada instrumento se usa para lo que es. Y eso son todas las cosas para nosotros. Entonces, las cosas se usan en la medida en que me ayudan a procurar la gloria de Dios y nos abstenemos de ellas en la medida en que nos impiden la procuración de la gloria de Dios. Pero no son otra cosa que esencialmente instrumentos dispuestos para la santificación del nombre divino. Ese es el destino esencial de todas las cosas. ¿Sí? Ese es lo primero. Ahora, fíjense que ¿cómo usamos las cosas? ¿Cómo Dios me empuja a usar las cosas? Pues poniendo en ellas un poco de satisfacción para que las use. ¿Sí? Por ejemplo, van juntas dos cosas, ¿verdad?
un deber y un cierto nivel de satisfacción. ¿Sí? Para que la satisfacción en la comida, pues para que coma y trabaje, porque tengo el deber de trabajar. ¿Sí? Así en todos los niveles de la vida. El placer es propio del uso de las cosas. La tentación es quedarse en ellas y buscar y procurar solo la satisfacción sin la obligación, sin el deber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la satisfacción impresiona. Ahí está el caso específico del matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué es placentera la relación matrimonial? Porque hay un deber de los hijos. La procreación y la educación de los hijos, que es difícil. No podemos separar una cosa de la otra. No podemos decir, no, pues yo me quedo más con el placer. ¿Sí? Y esto hemos de entenderlo más los hombres que las mujeres. Porque a nosotros, ¿verdad? Imagínense cuánto no le cuesta a la mujer enseñar al hombre a querer, a amar, a salir de sí mismo, a madurar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre lo único, casi en la mayoría de los casos, lo único que nos llama es la satisfacción, el placer, y nos olvidamos de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ahí va una tentación seria, ¿verdad? Que hay que saber corregir durante toda la vida. Entonces, Dios no solamente me permite usar de su criatura, sino que encuentre un cierto nivel de satisfacción en el uso de las criaturas, para que las use, para que yo me anime. Si no hubiera satisfacción en la comida, pues nadie comería. ¿Sí? Imagínense. Y en cambio, pues hay personas que no pueden pasar por este Rancho Market. Dicen aquí, la vida eterna, ¿verdad? Sí. Entonces, la satisfacción en el uso de las cosas es meramente instrumental. ¿Sí? Yo no puedo descansar en eso, no me puedo detener en eso. Y esa es la segunda tentación, de que en vez de yo ver el valor justo de las cosas, para qué son, yo me detenga en ellas y la procure y la busque como si fueran lo único que existe en este mundo. Cuando yo me detengo en el uso de las cosas por el placer que me proporciona, ya estoy yo alterando el orden esencial de las cosas. Y en vez de que eso me acerque a Dios, pues me separa. ¿Sí? Entonces, este es el orden esencial de la creación. Primero, en primer término, la gloria de Dios, mi único bien esencial, mi fin supremo, lo que debe ser procurado por encima de todas las cosas y ante todo. En segundo lugar, mi felicidad o mi satisfacción en este mundo como mejor se pueda y luego después para siempre en el cielo. En tercer lugar, los bienes creados, las criaturas, que son medios e instrumentos. ¿Sí? Y en cuarto lugar, pues el placer que ellas, las criaturas, me proporcionan como pura cualidad instrumental, que no debo permitir que me detenga, sino pues detengo todo el proceso vital, ¿sí? de cada uno de nosotros. Ese es el orden esencial de la creación y esa es la regla suprema de la vida. Y si existimos, bueno, no es necesario que existamos, pero si existimos, existimos por eso. Ese es el orden de la creación.
¿sí? Todas las personas que no creen en Dios o todas esas cosas, pues dicen, pues no, yo existo para mí. Entonces pues ya hay problemas, ¿verdad? Porque imagínense, no solamente altero mi propio propósito de existir, sino que también retraso toda la creación, todo el mundo, ¿verdad? Cómo la vida fluye en nosotros, en la naturaleza, en todos los seres, ¿sí? Entonces, preguntas que tengan hasta aquí. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo, José? O a las 7:40. Muy bien. Entonces, vamos a ver unas 3 reglas para que las tengamos en cuenta. Pues la primera regla consiste en usar las criaturas tanto como me ayuden a procurar la gloria de Dios. Sí, y pues uno tiene que ver, ¿verdad? Examinar lo que uno quiere, lo que uno desea o busca, o lo que a uno le pasa. Que uno diga, bueno, debo usar de las cosas cuanto me ayuden, tanto y cuanto me ayuden a procurar mi último fin, que es la gloria de Dios. ¿Sí? Hay que ver eso siempre, estar pendientes de eso, ¿verdad? Porque puede ser que por otros motivos yo busque las cosas, me quede en ellas, me detengo yo y detengo toda la fluidez de la vida a mi alrededor. Sí, en el fondo, el mal, el demonio, pues lo que busca aquí es el desorden de las criaturas. Sí, que uno no vea en ellas, que uno vea en ellas otra cosa, y que uno se detenga en ellas, y que uno termine diciendo, esto es para mí, ¿sí? Y solo para mí, sin nada más. ¿Sí? Y ese desorden, pues con el pasar del tiempo, se tendrá que componer o arreglar. ¿Sí? Entonces, no ver en las cosas más que lo que hay en ellas de bien. Las cosas son buenas en la medida en que me ayudan a procurar la gloria de Dios. Las cosas son malas en la medida en que me separan de este último fin. ¿Sí? La segunda regla es abstenerme tanto y cuanto me impidan procurar la gloria de Dios. Sí. Es decir, todo lo que impida que yo me salve, que yo glorifique a Dios, pues hay que separarme de ellas o privarme de ellas porque me impiden servir a Dios y salvarme. ¿Sí? En tercer lugar, de las cosas permitidas, hay que ser un poquito indiferentes. ¿Sí? Porque si a uno le llama la atención ciertas cosas, por lo que son, por lo que aparentan, por lo que me proporcionan a mí,
tiene uno que saber cuándo le están afectando, cuándo lo están deteniendo, ¿verdad? Aunque sean buenos, pero hay que renunciar, ¿sí? Hay que abstenernos de ellas o simplemente tener esta indiferencia así, racional, ¿verdad? Decir, bueno, no lo necesito, no es tan importante para mí, para mi trabajo, que es el de la procuración de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Preguntas que tengan? Hasta aquí. ¿Sí? Bueno, más que pregunta, me queda muy claro todo el tema que nos está dando, pero al mismo tiempo me está haciendo reflexionar. Sí. Y creo que en cada punto que usted toca, pienso que hay una ofensa a Dios muy grande a nivel humanidad, a nivel mundial. Sí. Creo que en cada punto estamos ofendiendo mucho a Dios. Sí. Entonces, cuando dice que pues nuestro objetivo de estar aquí es glorificar a Dios, se me viene a la mente a San Martín de Porres, que con cosas tan sencillas, entonces él glorificaba, porque a veces decimos, bueno, pues ¿cómo le hago para glorificar a Dios? Si yo no hago nada, pero simplemente con el estar haciendo el aseo en casa o atender a los niños, con eso glorificamos. Con eso glorificamos, es cierto, sí. O sea, y no, como decía ahorita, no es necesario tener las cosas. Si uno las ve y las admira, uno glorifica a Dios, que es el autor o el creador y dueño de todas las cosas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? ¿No? Nada. ¿Alguna pregunta, José? ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué se nos dificulta el glorificar a Dios, o por qué se nos dificulta procurar en serio nuestra felicidad? Pues el problema en el fondo, ¿verdad?, está en que vemos que otras personas que no creen en Dios o que no aman a Dios son felices, y uno pues dice, bueno, pues es que ellos no cumplen con nada, ¿verdad?, y tienen muchas cosas y son felices, y a veces nosotros pensamos, bueno, yo tendría que ser así, ¿verdad? ¿Para qué tengo que cumplir con los mandamientos de Dios? ¿Para qué tengo que ir a misa los domingos? ¿Para qué tengo que orar? Todas esas cosas. ¿Está bien? Sí. Pero la cosa es que nosotros hemos de tomar en cuenta esta vida y la otra, las dos juntas, no solamente esta. Nuestra alma es eterna y vamos de paso. Si la única condición que Dios nos ha puesto para que lo glorifiquemos y seamos felices, la única condición es el cumplimiento de su voluntad, que es lo que le pedimos al Padre nuestro, ¿verdad? Hágase, Señor, tu voluntad aquí como se hace en el cielo. Aquí esa voluntad se hace a veces con gusto, a veces a fuerzas. En el cielo solo con gusto. ¿Sí? Pero la felicidad nuestra, de todos, depende solo del cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Para eso podría, nomás explicando brevemente, porque el propósito, pues el propósito del hombre, y le dicen lo que hay para que nos creó Dios, digo que es para conocerle, amarle y servirle. Sí. Porque a lo mejor, a veces, así yo me confundía antes de la decía, ok, pues, ¿para qué nos creó Dios? Para conocerle, amarle y servirle, y luego lo cumplía con el propósito que tenemos ya. Ajá. Sí. Ok. Sí, bueno, después con el pecado original, pues quedan afectadas nuestras facultades, ¿verdad? Que es la de la inteligencia, la de la memoria y la de la voluntad, que son las facultades superiores del alma, ¿verdad? Es decir, como en el cuerpo tenemos un sistema, en el alma tenemos también
en la parte superior tenemos la inteligencia, la memoria y la voluntad. ¿Sí? En la parte inferior tenemos 10 pasiones. ¿Sí? Estas 10 pasiones pues no son ni buenas ni malas, ellas simplemente obedecen lo que la inteligencia le muestra como bueno o como malo, para que ame lo bueno y odie lo malo. ¿Sí? Entonces, cuando Adán amaba a Dios, pues todo estaba bien. El hombre, Adán, era inteligente, tenía control de su memoria y amaba a Dios primero y luego después todas las cosas. Pero con el pecado original, estas facultades quedan afectadas, de tal forma que nos cuesta distinguir qué es verdadero, qué es falso, nos cuesta recordar ordenadamente el pasado y desear ordenadamente el futuro. No sabemos qué debemos conocer, no sabemos qué debemos recordar, qué debemos esperar. Y la voluntad lo mismo, no sabemos qué debemos amar primero. ¿Sí? Entonces, por eso en el bautismo se nos da estas tres, como lo veremos después, ¿verdad? Estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. ¿Sí? La fe viene a ordenar, a perfeccionar la inteligencia, para que la inteligencia conozca. Yo debo conocer lo que es verdadero, lo que es bueno, para que lo ame, para que la voluntad siga lo que la inteligencia me muestra como verdadero y como bueno. Entonces, la fe me dice: este eres tú, vienes de Dios, tu último fin es Dios. La esperanza me dice: esto es lo que eras antes y esto es lo que has de esperar del futuro. Que lo que hemos de esperar del futuro pues es simplemente el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y la caridad me dice: hay que amar de esta forma, primero a Dios y después todas las cosas. ¿Sí? Entonces, conforme, fíjense, a veces conforme los padres de familia van en el proceso de la preparación para la recepción de los sacramentos de sus hijos, se les va abriendo la inteligencia y van conociendo. ¿Sí? En esa medida se va perfeccionando su inteligencia y en esa medida van amando ordenadamente, primero a Dios y después todas las cosas. ¿Sí? Entonces, sin el auxilio de la gracia, ¿verdad? Pues es muy difícil que nuestra inteligencia conozca bien las cosas, cuál es el valor de las cosas, para qué son, para qué existen. Sin la ayuda de la gracia tampoco puedo yo querer o amar las cosas de forma ordenada. Puedo terminar deteniéndome en las cosas de este mundo y amar más las cosas de este mundo que a Dios, por la falta de la gracia. Y si nuestra memoria no está apoyada por la virtud y la esperanza, pues pronto terminamos acordándonos de forma desordenada de cosas del pasado que no tendríamos que acordarnos. ¿Sí? Y luego puede ser que anticipemos negativamente el futuro, que no sabemos qué es lo que debemos de esperar. Por eso es necesaria la gracia que ilumine la memoria, la facultad de la memoria. ¿Sí? Entonces, eso fue la consecuencia del pecado original, y como la inteligencia dejó de ver a Dios como su último fin, dejó la voluntad de amarlo, entonces las criadas, que son las pasiones, se rebelaron y quieren cada quien buscar la satisfacción de sus propios deseos, sin el orden de la inteligencia. Entonces, las pasiones solas quieren estar buscando la satisfacción de sus propios deseos de forma desordenada.
independientemente si son buenas o son malas. ¿Sí? Para eso es necesaria la fe, para que ordene la parte superior de nuestras almas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Sí? Tengo una pregunta. A ver. Cuando yo muera, ¿verdad? Ajá. Ahora yo soy persona, ¿no? Es una duda. Ok. Soy persona porque tengo lo que puse ahí, ¿no? Inteligencia, memoria y voluntad. Ajá. Entonces, a la hora yo de morir, sigo teniendo inteligencia, memoria y voluntad, siendo persona vivo y sigo siendo persona muerta. O muerto ya no soy persona. Siendo Sí. que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y Ajá. soy Bueno, si tengo un alma humana, soy persona que está con Dios. Sí. Nada, esto no queda afectado, ¿verdad? Lo único que la muerte afecta, pues es el cuerpo, que lo disuelve y lo volveremos a conseguir después. Entonces, sigo siendo persona. Seguimos siendo personas toda la eternidad. Eso no se termina. Excelente. ¿Sí? Otra preguntita. Sí. Pero hace rato, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, Ajá. decimos, hágase su voluntad en la tierra y en el cielo. Cuando nosotros decimos, hágase su voluntad en la tierra y en el cielo, estamos orando también por los ángeles. No, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que en este mundo se llegue a hacer su voluntad por gusto, con amor, como se hace en el cielo. Eso es lo que queremos decir. Sí. Pecadores. Ajá. Gracias. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? ¿No? Bien. Entonces, como decía al principio, ¿verdad? Es necesario saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y luego que la fe nos venga y nos diga, bueno, este eres tú, esto es lo que Dios ha hecho por ti, esto es lo que Él quiere darte al final de tu vida, y luego nos dice lo que hemos de hacer. ¿Sí? Entonces, el camino para conseguir nuestro último fin, pues es su voluntad. Si ya sabemos cuál es el propósito de la existencia, ahora, ¿cuál es el camino? Pues el camino es su voluntad. Y esta voluntad son dos: la voluntad de Dios manifestada y la voluntad de Dios de beneplácito. Entonces, la voluntad de Dios manifestada, que es lo que me indica por dónde, pues son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, los preceptos de la iglesia y los deberes del estado de vida de cada uno de nosotros. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios para mí, bueno, ahí están los 10 mandamientos. Dios lo ha expresado y nos ha dicho cómo hemos de procurar su gloria, haciendo qué. ¿Sí? Y la voluntad de Dios de beneplácito, pues es cómo su voluntad de Él se manifiesta en los acontecimientos que nos pasan. ¿Sí? Que también allí hemos de ver su acción, su presencia, su permiso. Y Él nos va indicando, ¿verdad? Cómo podemos acoger para bien nuestro lo que sucede, independientemente si es pues muy bueno o muy doloroso. ¿Sí? Entonces, la creación es continuada, no es que Dios nos haya creado y luego nos dejó en la existencia para vivir como a nosotros se nos antoja, sino que la creación es continuada, puesto que nos conserva en la vida. Es decir, estamos siendo constantemente creados y estamos siendo constantemente redimidos. En este momento Dios nos está redimiendo, nos está salvando. ¿Sí?
Por eso nos da todas sus ayudas, principalmente a través de los sacramentos, de la oración y de las personas, de los ejemplos de las personas como de los santos, y a través de las cosas que nos suceden. ¿Sí? Ese es todo el proceso vital nuestro. ¿Sí? Ya después veremos a ver qué es cada uno de los sacramentos, ¿verdad? Los mandamientos, de la oración, todas esas cosas. ¿Sí? ¿Preguntas que tengan? ¿Sí? Para glorificar a Dios se tiene que ofrecer o simplemente contemplar. Bueno, en la mañana, ¿verdad? Cuando uno se levanta, uno le ofrece a Dios lo que va a hacer. Y ya, lo hace bien. Puede ser que se les olvide durante el día, ¿verdad?, de hacer bien las cosas, o de ver a Dios en todas las cosas, ¿sí? O de dar buen ejemplo, que es una forma de darle luminosidad a Dios. Puede ser que se nos olvide, o podemos hacer simplemente esto de que voy a ofrecer una obra de trabajo bien hecha, para la gloria de Dios, ¿sí? Pero el bautismo es básicamente para eso, para que glorifiquemos a Dios. ¿Sí? Es decir, se nos da la habilidad con las tres virtudes teologales, la fe, esperanza y la caridad, se nos da la habilidad de poder ofrecer todo lo que vamos a hacer en la vida para Dios. Por eso se nos pregunta, el día del bautismo, se nos pregunta a nuestros padres y padrinos, renuncian a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, y luego creen en Dios, y ya. Es decir, todo lo que vamos a hacer como bautizados va a contribuir o para la glorificación de Dios o para nuestra perdición. Una pregunta. ¿Sí? Glorificamos a Dios, a veces a mí en especial se me olvida en las mañanas ofrecerle a Dios lo que voy a hacer. Pero si uno hace las cosas bien para el prójimo, uno glorifica a Dios. Lo que hace que una cosa glorifique a Dios es el fin que se tiene. Es decir, que solo sea por amor a Dios. No importa si es, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, levantar un alfiler del suelo. La intención, el deseo, es lo que hace la diferencia. No hace la diferencia la grandeza de la obra, sino el deseo de que hago esto por amor a Dios. ¿Sí? Pero padre, entonces, como una cosa tan pequeña como la cuestión de Santa Teresita, Sí. por ejemplo, pasarle alguna servilleta a alguna persona que lo quiera, Sí. algo sencillo así como lo que mencionan. Ajá. A veces es tan sencillo que se nos hace difícil pensar que lo estamos haciendo para glorificar a Dios, porque pensamos que tiene que ser algo que nos cueste más esfuerzo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos practicar para en las cosas pequeñas empezar como a tomarlo, meterlo en nuestra conciencia que cada que hacemos una cosa, por más pequeña que sea, que lo estemos haciendo para glorificar a Dios, porque lo hacemos tan rápido, ¿no? A veces no podemos paralizar eso. Ajá. Bueno, si se toma en cuenta el ofrecimiento de obras general de la mañana o en la tarde en la misa, o si van a misa de la mañana, con eso es suficiente. No tienen que estarse acordando durante el día. Sí. Si pueden, en el ángelus a mediodía, pues lo pueden recordar o renovar ese deseo, pero no necesariamente tienen que acordarse. No, tampoco la grandeza de una obra depende de cuánto cuesta, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Aquí lo único valor es si se hace por amor a Dios y se hace bien, si se hace bien. O sea, las cosas que se van a ofrecer a Dios se tienen que hacer bien, no a medias, ¿verdad?, sino hacerlas bien. ¿Sí? No podemos tampoco obsesionarnos con que si se me olvida o que todas las cosas que hagamos, no,
Dios sabe cómo somos, ¿verdad? Lo difícil que es vivir, las dificultades que tenemos, las responsabilidades. Cuando nos acordemos, ¿verdad? Pues hacemos algo para renovar ese deseo que tuvimos en el ofrecimiento de horas de la mañana. ¿Sí? ¿Sí? Volviendo al tema de lo que decía de la ausencia de ser, me quedé pensando como dice que uno empieza a querer llenar el vacío teniendo éxito, Sí. de consumo, de poseer Cosas, sí. cosas, hacer cosas. ¿Cómo puede uno inculcarles a tener aspiraciones en la vida, pero aún como glorificando a Dios? Como siempre yo le hablo a mi hijo, como me gustaría que tuviera aspiraciones de ir a la escuela para que tenga una buena casa, una vida mejor, pero de todos modos glorificando a Dios sin tener que pensar en lo material. Bueno, lo primero yo creo más sería que el niño logre entender que si ha sido bautizado, o como es el caso de todos, que hemos sido bautizados para eso. Y luego ya se le dice cómo. Que lo entienda y lo haga. No importa que no sean todas las cosas, pero algunas cosas. Incluso recordarle, ¿verdad? ¿Qué cosas le hiciste hoy a Dios? ¿Qué cosas hiciste bien para la gloria de Dios? Y así poco a poco hasta que se le haga costumbre, ¿verdad? Si los niños lo ven a ustedes, pues va a ser mucho más fácil. ¿Sí? De no ser así, pues imagínense, pues vamos a batallar, ¿verdad? Porque pues, el niño se va a impresionar con cualquier cosa, especialmente si tiene un celular, ¿verdad? Si ve la televisión, ¿verdad? O si tiene ídolos, artistas, ¿verdad? Pues se impresiona más por eso, ¿verdad? Entonces por ahí se puede ir fácil y engañarse y pensar que con ser así, eso va a constituir su felicidad. Sí, pero no necesariamente. Entonces sí es difícil, especialmente aquí en esta cultura, y en el sistema que tenemos educativo, pues es así, ¿verdad? De que se les borra, ¿verdad? Se les borra toda idea de fin último de la creación, o a quién le debemos la creación, o para qué estamos en este mundo. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa, pregunta que tengan? Padre, Sí. respecto de la pregunta de ella, Ajá. como yo a mis hijas, yo les digo como lo contrario. No necesitas una casa, no necesitas un estudio para que tú seas feliz. Sí. No sé si sea porque está uno aquí y uno piensa que si estás aquí tienes que progresar o se tiene que ver. Pero yo a ellas siempre les he dicho, no tienes que tener una casa. Es malo porque yo les digo, o sea, no tienes que tener mucho para ser feliz. No tienes que tener nada para ser feliz. Sí. Bueno, mientras entiendan entonces qué es la felicidad. Si lo tienen entendido eso, pues ya entienden bien todo lo demás. Sí. Muy bien. Sí, eso idea. Disculpe que Sí. estoy un poco pensando en una respuesta que me hizo a mi hermano respecto a qué pasa después de la muerte con la persona que cumple íntegramente con la inteligencia, la memoria y la voluntad. Sí. Y me preguntaba, ¿es la persona la que se va, digamos, al cielo si cumple esto? Cuando sabemos que la persona tiene una parte biológica, tiene el alma y tiene el espíritu. Sí. Entonces, lo que se va al cielo, al principio de esto, no es la persona íntegramente, sino es el alma de la persona. ¿Es correcto? Sí, o sea que a ver, ¿cómo lo explico más fácilmente? Como lo que es en lo que fuimos hecho imagen y semejanza de Dios, eso es lo que es juzgado. Y luego todo lo que hicimos o no hicimos con el cuerpo que Dios nos dio. El cuerpo se queda y luego lo que constituye la persona, que es
la inteligencia, la voluntad, la memoria, eso va a ser juzgado. Y esa persona, ese ser, esa entidad que somos, se irá al cielo o al infierno. ¿Sí? Pero la persona toda entera, pues es ciertamente que para nosotros en este mundo lo constituye también el cuerpo. Sí, pero el alma es la que informa todo, ¿verdad? Todo el cuerpo de la persona, el cuerpo y las acciones de la persona, no es lo biológico. Sí. Pero cuando ya se va el alma de la persona y queda físicamente nada más el cuerpo, es un cadáver. Es un cadáver, eso ya no es la persona, ya no es toda la persona. Sí. Entonces, sí. Entonces, como tenemos estas facultades, en este sentido, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en el sentido de que conocemos, podemos conocer, saber que somos, podemos recordar, desear del futuro y podemos amar las cosas. En ese sentido, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, y eso permanecerá para siempre, ya en el cielo o en el infierno. Pero mientras eso sucede, mientras llega al final de todo, ¿verdad? Pues morimos. Hay personas nacemos y personas nos morimos todos los días. Hay personas que se mueren, ¿verdad? En muchas diferentes circunstancias. Y pues muchas, ustedes saben, se mueren sin saber qué pasaba, de dónde venían y a dónde iban. O se mueren mal, muertes muy repentinas, sin aviso, o en accidentes, ¿verdad? Entonces, pues hay dificultades para que esa alma termine su proceso. En muchos de los casos, el alma, así que murió mal, de forma repentina o en un accidente así muy trágico, ¿verdad? Es muy probable que la persona se quede allí o se quede en su casa, porque no entendió, ¿verdad? Precisamente por la ausencia de conocimiento. ¿Sí? O sea, muchos de nuestros familiares mueren sin haber sabido para qué estaban aquí, a dónde iban a ir. Y cuando eso pasa, una vez que se mueren, pues hay una confusión tremenda. Sí, se batalla. Entonces, puede ser que vengan a su casa, ¿verdad? Donde vivieron, puede ser que se queden en el lugar donde tuvieron el accidente o en el hospital. Sí, por eso no es muy bueno ir ni a los hospitales ni a los cementerios. Sí. Por esto que está diciendo, y por esas personas que mueren así en accidentes trágicos, Ajá. ¿qué es lo que puede hacer uno para de alguna manera ayudar a su alma o a su espíritu? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno para ayudar? Desde nuestro punto de vista, lo primero es pues hacer el funeral, ¿verdad? Hacer el funeral, todo el rito, y ayudarle a que pase, ¿verdad? Que termine su proceso. Pedir mucho por el alma, ¿verdad? Por el alma de la persona. ¿Es verdad que haciendo oración por ellos o mandándoles decir misas, eso les ayuda mucho? Bueno, es lo único con lo que cuentan y es lo mejor que podemos hacer por ellos, ¿verdad? Hay que siempre hacerles el funeral y luego llevar sus restos y enterrarlos. No los podemos tener en la casa, ¿verdad? Sí. Sí. Sobre eso, A ver. ¿cómo supiéramos que el espíritu de ellos, si fallecieron como en el parque, cómo vamos a darnos cuenta que no fue al cielo y no se quedó en el parque sin sabernos? Ok, bueno, si se murió, bueno, si tuvo un accidente, bueno, si fue muy trágico, muy repentino, sin ninguna preparación, no estaba enfermo. Eso es ya seguro de que va a haber dificultades. ¿Cómo saber
si en realidad hizo todo el proceso. Pues ya se verá si lo escuchan en su casa, si huelen su perfume, o si fumaba y huelen sus cigarros, ¿verdad? O se escuchan cosas en la noche, ¿verdad? O cosas así, o puede ser que personas que no son familiares, que los vean en el lugar del accidente. Entonces ellos se vienen a nosotros. Se vienen a lo que conocen. Fíjense, si una persona está muy apegada a sus cosas, que quiso mucho, de forma exagerada, su carro, o su casa, o su perro, o su familia, que nunca se quiso separar de eso, lo más probable es que va a batallar para irse. Sí. Por eso hablábamos de la indiferencia de las cosas, para no quedarnos aquí. Si se van con apegos a personas o a cosas o a dinero, si se van con deudas, si se van con faltas de perdón, se van con mucha ansiedad, con mucha preocupación, pues va a haber dificultades. Puede ser que pasen un día o 50 años. No, dependerá mucho de la ayuda de los que quedamos vivos. Si no, no se van. Si murieron en esas circunstancias que mencioné. Entonces puede ser que algún día, escuchen en el cementerio a alguien que está rezando y consigan la ayuda de esa oración de algún vecino enterrado allí. Puede ser que en el movimiento que hagan para venir a su casa pasen por la iglesia. Padre, Sí. y los niños que mueren primero, tan chiquitos de 3 años, así como un accidente. Es la misma situación, sí. La diferencia es que ellos siempre están listos, porque pues, no deben nada, no están apegados a nada. So, no hay ninguna dificultad. ¿Qué hace uno para estar listo? ¿Para estar listo? Bueno, no hay que estar apegado a nada. Hay que Saber a qué venimos. saber a qué venimos, a dónde vamos, estar listos para eso, ¿verdad? Y todos los días decir, pues este puede ser mi último día, ¿verdad? Sí, y hay que, porque esta vida es preparación para la otra. Si vivimos cumpliendo la voluntad de Dios, el día de nuestra muerte, nacemos para vivir. Si no, nacemos pues para morirnos. Ambas cosas eternas, para siempre. ¿Sí? Sí, tiene razón de que dice de los hospitales, porque yo trabajo en un hospital Okay. y he escuchado personas que han escuchado, pues, Sí. yo personalmente, para que no voy a mentir, yo no he escuchado nada, pero hay otras personas que dicen que escuchan personas, voces, cosas, y de todo. Pues nada más, lo que hacemos es estamos llevando a los padres también a Sí. bendecir los cuartos Sí. cuando las personas se mueren, porque pues, Sí. ahora que dice eso, pues sí me imagino que quedan ahí o Sí. hay personas pagando de los Así es, sí. Sí, por eso no es bueno llevar niños, especialmente sin bautizar, ni a los hospitales ni a los cementerios. Si la persona no está bien preparada, si no es una persona que reza todos los días, que va a misa, todas esas cosas, es muy fácil que pues lo sigan o se les peguen entidades. Que en un cementerio que no ha sido, por ejemplo, un cementerio público o que es de la ciudad, que no es católico, pues es probable que haya de todo tipo de gentes. Sí. Una pregunta Sí, sí. más. Volviendo al tema de glorificar a Dios. A ver. Yo me casé con un hombre que quedó viudo. Su esposa murió trágicamente en un accidente. Sí. Él tiene 2 niños discapacitados especiales. Yo me casé con él y ya tengo 8 años viviendo con esos niños. Yo los llegué a quererlos, los cuido Sí. como si fuera su madre. No he hecho ninguna diferencia entre mi niño y ellos. Sí. Es muy difícil atenderlos, es difícil, Sí. pero yo siempre trato
de hacerlo de la mejor manera, porque sé que ellos quedaron sin su madre. Sí. Entonces, eso de alguna manera será glorificar a Dios. ¿Estoy glorificando a Dios? Sí, si lo hace por amor a Dios, ¿verdad? Y lo busca hacer con gusto, y es difícil hacerlo, Es muy difícil. entonces pues más, Muy difícil. tiene más valor, ¿verdad? Sí. Sí. Estaba usted hablando del ser, del cuerpo, el alma y el espíritu. Bueno, el espíritu es lo que aviva, lo que le da, lo que vivifica el cuerpo, ¿verdad? Aunque algunas corrientes filosóficas ven el alma y el espíritu iguales, como si fuera la misma cosa, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, pues tenemos el cuerpo y luego el alma, que es la que mantiene vivo el cuerpo, y el espíritu, en el caso de los bautizados, pues tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Pero ya en términos así generales, cuando hablamos nada más cuerpo y espíritu, pues estamos hablando de cuerpo y alma. ¿Sí? Entonces, el espíritu y el alma son una cosa. Serían lo mismo, bueno, sí, o sea que el Espíritu de Cristo habita en nuestras almas. ¿Sí? El alma es la vida del cuerpo, el espíritu es la vida del alma. Sí. Se podría decir también que el espíritu de vida vuelve a Dios de donde salió. Sí, vuelve a Dios, sí, ciertamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ajá. Sí. ¿Cuáles serían las almas que según decimos andan en el infierno? Bueno, pues las que murieron, como dije ahorita, en un accidente trágico, inesperadamente, sin preparación, sin fe, y que no saben qué fue lo que pasó, porque no lo entienden, muchas de ellas pues andan en este mundo. Sí, son almas errantes. En la casa no se puede entender, porque fíjense, el día cuando a la persona le faltan unos días unos 2, 3 días para morirse, ya comienzan a ver familiares suyos muertos y los ven allí recibiéndolo, ¿verdad? En su cuarto. Sin embargo, en ese momento, por esa habilidad que consigue la persona a punto de morirse, pues se juntan entidades malignas, muchísimas, especialmente si es hospital, ¿verdad? O hay problemas en la casa. Entonces, empieza una lucha en cómo poder tentar o poseer, conseguir, afectar en el último momento a esta persona. Entonces hay una lucha entre nuestro ángel de la guarda o los ángeles de Dios y los ángeles del mal, allí donde estamos, muriéndonos. ¿Sí? Entonces, es muy importante por eso que se mantenga un espíritu, un ambiente sobrenatural, ¿verdad? De oración, de confianza en Dios. Es muy probable que las personas que tengan algún vicio o que tengan algún rencor muy fuerte, que en esa muerte del ser querido se exacerbe, se aumente. Y entonces después de la muerte, pues vienen las discordias, las peleas, los malos entendidos, las discusiones. ¿Por qué? Porque nos dejamos afectar por las entidades presentes en el último momento de la vida. ¿Sí? Entonces, por eso el novenario después de la muerte, el funeral bien hecho, ¿verdad? Para darle a entender a la persona, al alma de la persona, darle a entender que ya esto sucedió. Y luego, pues en la casa, pues hay que, obvio que no pueden vender la casa e irse a vivir otra cosa, pero hay que cambiar
mover las cosas de la casa. Por si llegara a regresar, si murió mal, si llegara a regresar no conozca su casa. Después de que se saca el cuerpo, o días después de que se murió, hay que abrir todas las ventanas, todas las puertas, reacomodar o pintar la casa, ¿verdad? Cosas así para que no haya forma de que la persona reconozca dónde estaba antes. ¿Eso sería como después de la novena o...? Después de la novena, sí, o después del entierro. Sí. Y también como las pertenencias de la persona, pero como que... Así hay que o regalarlas o sacarlas, ¿verdad? Pero las cenizas, si son las personas cremadas, pues no se pueden tener en la casa porque casi todas las entidades malignas que estaban allí durante la muerte, se quedaron allí. Porque no se sacó, no se llevó, no se enterró, ¿verdad? Ese es un proceso natural que uno no puede adelantar ni interrumpir. La naturaleza toma control de las cosas. Nosotros no tenemos que ayudarle. Sí. Porque estás tocando un tema nomás. A ver. Yo he notado en las casas de las familias mexicanas, Sí. pues les gusta poner muchas fotos de los familiares y Sí. todos los que ya fallecieron. Ajá. Y yo he notado Sí. he fijado cosas raras en esas casas cuando hay fotos de muchos familiares que han fallecido y ellos mismos dicen, pues aquí soy cosas en las casas. Sí, por eso es importante, ¿verdad? Separarnos. Sí, separarnos. Volver a arreglar la vida, ¿verdad? Volver a arreglar la casa. Para que haya esa separación, porque la separación es buena, aunque el dolor es producto del pecado original, pero lo tenemos que sufrir y tiene que ser separación. Por ejemplo, fíjense, ahorita como a las 4:30, 5, ¿verdad? Me hablaron para ir a ver un enfermo. Entonces, en cuanto entré, dije, aquí está muerto. Yo pensé que ya me habían hablado porque la persona estaba muerta, pero no. La persona no está muerta, la persona está como poseída. Pero, ¿verdad? Me dijeron, bueno, fui a ver la persona enferma y ella, pues en cuanto me vio, pues se empezó a poner muy extraña la situación allí, ¿verdad? Y entonces el Señor dijo, ¿por qué no bendice la casa? Entonces me empecé a bendecir y entonces me dijeron, aquí tenemos las cenizas de mi hermano, ¿verdad? Pues ese era el muerto que me recibió ahí en la entrada de la casa, ¿verdad? Y no, pues no sé qué cosas habrá juntamente con él, ¿verdad? Pero no se pueden tener en la casa. Sí. Padre, una pregunta. Sí. Como aspecto que dice él de las fotos. Hey. Mis abuelos en paz descanse, yo tengo su foto ahí, entonces no es un gran problema. No, lo que crea problema, más bien, es el apego. ¿Verdad? El que se estén renovando los sentimientos. Si fuera una foto, ¿la tendremos que cambiar de lugar? ¿Se podría cambiar de lugar? O estarse cambiando seguido. O sea, que no esté siempre en el mismo lugar. Sí. ¿Y cuando uno va a una casa ajena y hay cenizas, es bueno? Si saben de personas que visitan, que tienen las cenizas familiares, pues no, menos con niños. Porque es muy probable que los niños pues o las vean, casi todos los niños ven a personas muertas o se enfermen, ¿verdad? Desde un pequeño dolor de estómago hasta cualquier otra cosa. ¿Sí? Yo tuve un grupo familiar que murió aquí en California y fue cremado, pero se van sus cenizas para México. Sí. ¿Dónde quedó su alma? Porque murió así también trágicamente rápido, pues, de un accidente. Sí. Pero aquí lo cremaron y se lo llevaron para México y tiene sus cenizas en la casa. Okay. Bueno, no es muy difícil saber dónde está, ¿verdad? Pero si murió así, ¿verdad? Pues hay una indicación de que ha batallado, ¿verdad? Sí. ¿Quién? ¿Alguno? Sí. No, con ellas no hay problema. No hay problema. Es muy probable que ellas sigan regresando, pero no más porque
¿me entiendes? Porque vivieron allí, pero no, sin conexión con las personas. Las almas de animales, las almas de animales, no se queda la conexión con uno, se queda la conexión con los lugares, ¿verdad? Sí. Una pregunta, cuando alguien muere, por decir como una mamá que se te muere, la amas, la quieres, le lloras todo un año, le construyes un altar, como una capilla, ¿eso es correcto o no es correcto? Bueno, fíjense, es mejor, lo que se podría hacer es cómo incorporar esta pérdida en mi vida, en mi historia de salvación. Cómo servirme del dolor para ofrecerlo. Para la salvación de mi propia alma, la salvación de mis hijos. Es decir, aprovecharse del dolor y de la separación para eso. Ya, si no se puede controlar, bueno, decir, bueno, cada 8 días, los viernes, de 7 a 7:10, me voy a acordar de ella y voy a llorar. Pero ya, cuando es toda la vida, o todos los días... Yo digo porque tengo unas tías que ya tiene como 5 años muerta Lucía y hasta el día de hoy no la dejan. Sí, no. Entonces, eso también impide que el alma termine su proceso. Sí, le construyeron un altar. ¿En la casa? En la casa. Híjole. Sí. Y le llaman la capillita. La capilla. Sí. Sí, no, pues no. No es. Santos y su foto. Sí. Se convirtió como una iglesia. Como una iglesia, sí. No. Hay que ser un poco más desprendido. Siento que ya es como una obsesión. Sí, una obsesión, ¿cierto? Sí. Híjole. Bueno, trata de no salir siempre por la misma puerta. Primero, ¿verdad? Se puede también que antes de salir le eches agua, no importa que no sea agua bendita, pero que eches agua enfrente de ti, ¿verdad? Sí. Y luego pues tener agua bendita en el carro, ¿verdad? Sí, algo así sencillo, ¿verdad? Y si llegaras a notar algo en tu casa, ¿verdad? Pues ya habría que abrir todas las puertas, todas las ventanas por unos 3 minutos y ya. Sí. ¿Usted va y bendice casas? Sí, ahorita estamos cobrando 650. Ya que está muy caro ahorita todo. No se creen, es gratis. Es necesario cuando haces oración en casa o que te pones a rezar, cuando enciendes una veladora, tener una intención por la cual estás ofreciendo esas oraciones, porque he oído, han dicho que pueden, como ese tipo de entidades que andan divagando, pueden llegar por el hecho de que están mirando una luz. Bueno, no necesariamente tiene que... por ejemplo, después de la muerte de un ser querido, ¿verdad? Durante el novenario se reza por su alma, ¿verdad? Después de allí, ya no. Pueden decir por todas las almas de los fieles difuntos y luego mandar una misa o la que quieran por su alma. Pero en la casa, en medio de la oración, es mejor no recordar su nombre o no mencionarlo en voz alta, ¿verdad? Y de cuando se hace para las almas, se hace por todas, sin nombre, ¿verdad? ¿Cierto? Como ahorita estaban hablando de la persona y el alma, sobre, por ejemplo, cuando uno muere, hay exclusividad, porque como por ejemplo hay pasajes donde dice que Moisés y Elías aparecieron con Jesús. O sea, ¿cómo distinguir que ellos fueron la persona de Elías y la persona de Moisés? Si no fuera biológicamente Moisés y Elías, ¿me entiendes? Sí. Sí, bueno, Dios ve almas en nosotros, ¿sí? Y esa alma que Él ve, pues es la persona, es decir, el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? O el cuerpo y el alma, y el cuerpo informado por el alma,
que el alma, el cuerpo es solo instrumento del alma, ¿verdad? Para glorificar a Dios. Y eso es todo lo que hay, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la transfiguración de nuestro Señor, Elías y Moisés conversan con Cristo como personas que son, no biológicamente. La única persona, bueno, posiblemente Elías, pero la única persona que ha sido asunta al cielo, en cuerpo y alma, es la Virgen. La fiesta la celebramos ayer. Y Enoc también, imagino. Pudiera ser Enoc también, sí. Pero de Elías sí. Sí, como por ejemplo los judíos todavía creen que Elías viene a la tierra. Así es. ¿Ah? Siguen pensando. El espíritu. Ya. Otra pregunta, A ver. nosotros como somos latinos, somos mexicanos, Sí. en nuestro México se celebra el Día de los Fieles Difuntos. Sí. ¿Es bueno poner altar ese día como Pues la costumbre? era bueno cuando las personas y las familias podían lidiar con esa situación. Sí, porque es un rito, todo un rito Sí. especial, bien hecho. Pero todo eso ya se deterioró. Ya hoy por hoy es nomás la tomadera y el ruido y todas Pues yo esas le digo cosas. porque mi mamá lo sigue haciendo y lo hace bien. ¿De dónde son? Yo soy de Puebla Ok, y él se celebra. pero lo hacen bien todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿No? Si se hace todo bien, no hay ningún problema. El problema es cuando ya no se hace lo que siempre se hizo. Sí, sigue la tradición Sí. de cómo se hace. Sí. Cómo se recibe y la comida y todas esas cosas. La comida. Sí. Se Sí, reúnen, pues. no importa. Pero, pues sí, es tradicional. Es tradicional, sí, es cierto. Ah, bueno. Gracias. Muy bien, el señor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Cuando un familiar estaba en el hospital, Ay, él decía que miraba una sombra negra ok. y a veces miraba una sombra blanca. Ajá. ¿Qué pasa ahí? ¿Su alma querían irse o quedarse? No, posiblemente estaban más a punto de morirse. Pero no falleció. No, estaba cerca de la muerte. O simplemente si está en un hospital, siempre se van a ver cosas. Pero no daña su vida. No necesariamente. No necesariamente, no hay que preocuparse. Sí. A ver. Mi madre murió de Alzheimer. Ella sufrió esa enfermedad y pues la sufrimos todos en casa con ella. 10 años de su vida. Si mi mamá hubiera llegado a cometer algún pecado, Dios toma en cuenta esa enfermedad que ella sufrió Así para es. hacer de alguna manera, de alguna forma perdonar. Sí, no hay que preocuparse. Sí. Muy bien, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Siéntense. A ver, un anuncio rapidito antes de que se vayan. El estacionamiento de acá de este lado, del lado norte, es nada más para los catequistas. Se pueden estacionar aquí enfrente, en el estacionamiento de la iglesia o aquí al lado en el negocio que está aquí al lado sur. Pero acá solamente es para catequistas. Y lo segundo es que si llegan temprano y los catequistas todavía están arreglando su salón, ellos pueden dejar que sus hijos pasen ya a las 6:05 al salón, ¿sí? Porque la clase empieza a las 6:15, entonces ya antes de eso sería muchísimo tiempo, ¿sí? A las 6:05 los catequistas pueden dejar que ya ustedes vayan a entregar a sus hijos. Si no, pues ahí se esperan afuera hasta que los catequistas estén listos, ¿sí? Muy bien, que Dios los bendiga. Buenas noches.